mis parceros, yo les doy la bienvenida a esta serie de videos. Como les comenté en el video introductorio, vamos a estar hablando acerca del Alzheimer y de la enfermedad como tal, cómo es convivir con ella, basado en mis experiencias. No soy un médico graduado o algo así, sepa el tema hasta más no saber, especialista en este tema, pero sí he tenido muchas experiencias por la cuestión con mi mamá. Entonces quería comentarles acerca de la enfermedad, de qué se trata y cómo se diagnostica en este primer video, y algunas experiencias y anécdotas que pasaron con mi mamá. Bienvenidos. Es un mundo, pero aunque la risa, los recuerdos volaron lejos. Entonces, lo primero, tengo aquí unos apuntes como para irme guiando y no perderme como del hilo del tema. ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? Pues el Alzheimer es una de las formas más conocidas de demencia. ¿Demencia qué es? Que no tiene mente, o sea, se pierde la mente. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, irreversible, lamentablemente, e incurable. Y en la mayoría de los casos es lenta. En el caso de mi mamá fue muy rápida la enfermedad. Ya les voy a comentar por qué creo o creemos que se dio como ese acelere en la enfermedad de ella. De la totalidad de las demencias que existen, aproximadamente el 59% corresponde a demencias de tipo Alzheimer. Pero entonces me preguntaban muchas veces que qué le había producido la enfermedad a mi mamá. La enfermedad de Alzheimer lo que hace es destruir las células del cerebro, ocasionando pérdida de memoria y de otras funciones mentales. Preguntaban muchas veces que porque mi mamá era química farmacéutica, que si de pronto el estar en contacto con químicos, con todas esas cuestiones o algunos factores ambientales habían sido de pronto la causa de esta enfermedad. Hasta el momento y hasta la fecha se desconoce la causa precisa de la enfermedad de Alzheimer, y pues se han investigado varios factores ambientales, tóxicos, traumáticos, deficiencias químicas, virus, alteraciones del sistema inmunológico que de pronto pueden ser responsables de la aparición de esta enfermedad. Sin embargo, se ha establecido que algunos de los factores de riesgo para padecer esta enfermedad son la vejez avanzada. Podemos decir que el sexo femenino, aunque ya les voy a comentar por qué no. También algunos de los factores de riesgo para esta enfermedad son familiares que tienen la enfermedad en primer grado con síndrome de Down y los traumas craneanos severos. En este caso de los traumas craneales severos, creemos que sí, mi mamá se le aceleró esta enfermedad. Mi abuela tuvo Alzheimer, mi bisabuela también. Mi bisabuela se perdió, no se supo nunca en dónde quedó, no se supo qué fue de su vida. Mi abuela falleció a causa de esta enfermedad, y mi mamá creo que se le desarrolló, o creemos que se le desarrolló esta enfermedad con gran velocidad, porque ella tuvo una caída, se pegó en su cabeza, y esto yo creo que fue lo que le aceleró, y por eso ella fue como tan rápido que perdió su memoria y perdió como la disposición del espacio y del tiempo. Y ya les voy a hablar un poco de que si la enfermedad de Alzheimer es hereditaria, bueno, existe una mayor predisposición en los familiares de los enfermos de Alzheimer, como pasó con mi abuela, mi bisabuela y mi mamá, pero digamos que en la mayoría de los casos es como insignificante la cuestión hereditaria de la enfermedad. Según las estadísticas, tan solo el 10% de los casos son hereditarios, que vienen con Alzheimer familiar, y en estos casos pues la familia cuenta con más de un miembro afectado, es decir, como por lo general la regla es que son 3 o más familiares los cuales tienen una base genética ya establecida con esta enfermedad. También hay un mito de que las mujeres son las más afectadas por la enfermedad del Alzheimer. Realmente no es así, porque la enfermedad del Alzheimer no hace una distinción de clase socioeconómica, ni de razas, ni grupo étnico. Esto afecta por igual a hombres y mujeres. Y sí es cierto que hay algunos estudios que han encontrado que más mujeres que hombres son afectados en una relación de 2-1, pero que no siempre es así. Y de todas formas, ambos grupos sexuales pueden tener esta enfermedad. Hoy en día quedan muchos interrogantes al respecto, pero digamos que la predisposición del sexo femenino viene correlacionada con la mayor longevidad de la mujer. Bueno, aquí en los apuntes tengo que me preguntaban que qué ocasiona la enfermedad en las personas que padecen la enfermedad. ¿Qué ocasiona? Ocasiona la pérdida de la orientación temporal, tanto en tiempo, hora, fecha, día, mes, año, ¿sí? Algunos lugares conocidos. Mi mamá le pasaba mucho, ya no sabía qué día era, qué hora era, en qué año estábamos. A veces decía que estábamos en
en 1970, cosas así. Pierden como esa orientación temporal, no sabía qué hora era, si era por la mañana, por la tarde o por la noche. También pasa que pierden esa orientación de las personas, quiénes son quiénes, de los amigos no sabía quiénes eran los amigos ni familiares. A mí me decía que yo era el muchacho que le ayudaba a arreglarse o que cocinaba, que yo era el cocinero. También ocasiona algunos problemas con el lenguaje, olvidan mucho las palabras. A mi mamá le pasaba mucho que sustituía palabras por otras y hacía algunas frases que eran como incoherentes o incomprensibles y describía muchas cosas por la función que hacían las cosas, más no el nombre del objeto como tal. Por ejemplo, una olla, decía no, ahí es para comer, pero no decía no, es una olla. La cuchara no decía esto es una cuchara, sino decía yo le preguntaba ¿esto qué es? Le mostraba la cuchara y me decía esto es un utensilio que se usa para llevar los alimentos a la boca. Cosas así, son ejemplos que pasaban con mi mamá. También que ocasiona afectación en la capacidad de juicio, entonces ya empieza a tener una dificultad de análisis objetivo de los hechos y en decir de una manera lógica y racional las cosas que hacía. Entonces ya ella no iba al baño como tal, sino en ocasiones hacía sus necesidades fuera de la taza del baño y hacía en la ducha, por ejemplo. Ese tipo de cosas ya era avanzado, pero digamos como que ya ese análisis objetivo de las cosas que tenía que hacer, ya decidía que tenía que hacer sus necesidades en la ducha y no en la taza del baño. También que ocasiona incapacidad para planear, falta de iniciativa. Estas personas que tienen la enfermedad de Alzheimer pueden tornarse, digamos, apáticas o pasivas. Ya requieren de por sí que se les guíe o se les diga qué hacer o no hacer. Mi mamá era una persona muy activa, ya fue directora técnica de unos laboratorios farmacéuticos muy importantes, desarrollaba fórmulas de pestañina, labiales, medicamentos y todo esto. Era muy activa, pero llegó un momento en que ya ella no quería hacer nada, se sentaba y miraba al vacío y listo. Esto era muy duro, era muy difícil. También que ocasiona, hay una afectación con el pensamiento abstracto, digamos que olvidaba qué son los números, era un ejemplo, y el valor desencadenando un manejo inadecuado, digamos, de los recursos, el dinero. Hay una anécdota que tenemos tanto mis hermanas y yo, que ella llegaban de las tiendas, porque ella a veces iba a hacer mandados cuando no estaba tan avanzada su enfermedad, y un momento nos dijo, a mí personalmente me dijo un señor de una tienda, venga, a su mamá que cuídela, porque es que mire, ella sale, el cajero quedaba muy cerca de la casa, sacaba plata del cajero y empezaba a regalar la plata. Entonces el señor me decía, vea, ella vino, me dejó estos 100.000 pesos, entonces tome, yo se los devuelvo a usted, pues. Pero había mucha gente que no lo hacía, obviamente pues le regalaban la plata, pues. Hay alteraciones en el ánimo y la personalidad. Entonces ella, lo que tenía más con mi hermana Alba era que tenía cambios súbitos de comportamiento y reacciones exageradas ante muchas circunstancias y se ponía muy agresiva. Hay una etapa que ellos se ponen muy agresivos. Entonces mi mamá empezaba muy agresiva y cambiaba de ánimo, entonces estaba de mal genio y al ratico era un amor con todo el mundo. También hay una disminución de la memoria reciente en las etapas iniciales de la enfermedad, que esto pasó mucho con mi hermana. Como les acabo de comentar, digamos, se ponía de mal genio, daba la vuelta y volvía y estaba sonriente como si no hubiera pasado nada y se le olvidaba realmente qué había acabado de pasar. Bueno, ahora hablemos del diagnóstico en la enfermedad del Alzheimer. Para diagnosticar esta enfermedad de Alzheimer se parte del hecho de que los enfermos de Alzheimer presentan un desarrollo de déficit cognoscitivo múltiple, se llama, realmente es cognoscitivo múltiple, que se pone en algunas áreas. Ya les voy a hablar de estas áreas. ¿Cuáles son estas áreas que uno empieza a notar en este déficit cognoscitivo? Primero, la alteración de la memoria. Segundo, hay uno o dos más de los trastornos, que son la afasia, que es el trastorno del lenguaje, la apraxia, que es la habilidad alterada para realizar acciones motrices, o sea, ya no se mueve como antes. La agnosia, que es como no reconocer objetos, lo que les comentaba hace un rato, a pesar de que es una función intacta, como les comentaba el caso de la cuchara. Entonces no reconoce que es una cuchara como tal, pero sabe para qué sirve, algo así es lo que es la agnosia. Y lo otro son los trastornos en funciones efectivas, por ejemplo, como la planeación, la organización,
numeración, la secuenciación, la abstracción, es decir, ya no tiene un orden que se levanta uno, se baña, desayuna, almuerza y cena. No, ella en el desayuno decía, no tengo, no he comido nada, entonces deme el almuerzo, cosas así. Es de suma importancia que ustedes entiendan que todos los diagnósticos deben realizarse por un médico especialista. ¿Cuáles son estos médicos especialistas? El geriatra, el neurólogo, el psiquiatra, el médico internista capacitado. Esto no es que uno busque en internet y esto salga así nomás, no. Estos diagnósticos deben ser hechos por especialistas realmente en unos centros médicos especializados en donde le hacen estos diagnósticos y los exámenes. El diagnóstico temprano de esta enfermedad ayuda o nos ayuda a nosotros como cuidadores no solamente a estar informado sobre la enfermedad, sino también a saber cuáles serían las expectativas de acordes al diagnóstico que se presenta. Digamos que el diagnóstico es como la primera etapa para planear el futuro. Digamos, ustedes cuidadores que están empezando hasta ahora, estos videos les van a ayudar muchísimo para saber qué viene y saber cómo estar preparados mentalmente, psicológicamente, físicamente y espacialmente, porque hay que tener una preparación espacial también en donde vamos a tener a nuestra persona que estamos cuidando, que vamos a cuidar. Las evaluaciones médicas deben consistir de lo siguiente: de una historia detallada por medio de un familiar o una persona cercana con un examen de estado físico y mental del paciente. Debe estar acompañado de exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, resonancias, rayos X, bueno, todas estas pruebas, también pruebas neuropsicológicas. Es muy importante excluir otras condiciones o enfermedades que causan pérdida de memoria, como infecciones, disfunción de la tiroides, que son también algunas enfermedades que causan pérdida de memoria y no son Alzheimer como tal. Es importante por eso que vayan a un centro médico especializado. El diagnóstico definitivo de esta enfermedad de Alzheimer solamente se confirma realmente con un estudio post-mortem del cerebro. Entonces realmente sí puede que hayan indicios del Alzheimer, que hayan algunos de los comportamientos que hablé en este video y que sí lleven a pensar que realmente es Alzheimer, pero ya con una autopsia, con un estudio post-mortem del cerebro, puede que al paciente le digan no era Alzheimer, era otro tipo de enfermedad, otro tipo de condición mental. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este primer video de cuidadores de Alzheimer, sabiendo qué es el Alzheimer, qué lo ocasiona y algunos comportamientos o alteraciones propios de los enfermos de Alzheimer o con Alzheimer. Parceros, un abrazo, espero vernos en el próximo video y comentar un poco más acerca de la enfermedad. Un abrazo, parceros. La niña que fue, en sus ojos la veo, se esconde en las sombras de su último deseo. El reloj en la pared se detuvo a esperar.